Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más influyentes de la historia, El Capital de Karl Marx. Pero tranquilos, no vamos a analizarlo todo. Lo que haremos es desentrañar una historia clave que se narra en sus páginas, el relato de cómo se forjó este mundo moderno de capital y trabajo en el que vivimos. A ver, para entender el argumento de Marx, empecemos con esta cita que él mismo elige destacar. Aquí se plantea la tensión central que va a mover toda la historia. Esa relación fundamental entre la acumulación de riqueza y la gente que la produce con su trabajo. Podríamos decir que este es el punto de partida para todo lo que sigue. La historia arranca con una pregunta que parece simple, pero es de todo menos simple. ¿De dónde salió la clase trabajadora industrial? Es que no siempre existió. Entonces, ¿cómo es que llegó a ser? Bueno, según el análisis de Marx, la clase trabajadora no fue una especie de evolución natural. Fue el resultado de un proceso histórico, sistemático y, seamos claros, a menudo bastante brutal. A lo largo de siglos, una serie de políticas, desde el cercamiento de tierras hasta el despojo de bienes de la Iglesia, fueron quitándole a la gente su tierra y con ella sus medios para vivir. Este cambio de mentalidad es clave. Fíjense, Francis Bacon elogiaba un sistema donde la gente trabajaba su propia tierra, pero el sistema capitalista que Marx describe necesitaba justamente lo contrario. No quería propietarios independientes, necesitaba simples asalariados. Y la consecuencia directa de todo este larguísimo proceso histórico fue, pues, la creación de una población inmensa, sin tierras, sin herramientas, sin absolutamente nada que vender, excepto su propia fuerza de trabajo. Esta es la condición previa, indispensable para todo lo que viene después. Bien, de los campos nos movemos ahora al nuevo centro del conflicto, la fábrica. Es aquí donde esta nueva clase trabajadora se enfrenta a su primer gran choque con el capital, en una lucha que de hecho definiría la era industrial, la batalla por la duración de la jornada laboral. 15 horas. Detengámonos un momento en esa cifra. Este número, así crudo, nos muestra las exigencias extremas que el capital imponía en sus inicios. Y ojo, no era una excepción, sino la norma en muchísimas industrias, con niños y adultos trabajando hasta el límite absoluto de la resistencia humana. Y no eran solo las horas. Esta cita describe el horror de la industria de los fósforos, donde la exposición al fósforo blanco causaba una enfermedad espantosa conocida como fosfonecrosis. Esto le pone un rostro humano, completamente devastado, a la fría estadística de las 15 horas. La jornada de 8 horas que hoy nos parece normal no fue un regalo, fue el resultado de décadas de una lucha muy amarga. Un tira y afloja constante, que fue desde la explotación sin ningún tipo de límite, pasando por leyes simbólicas que no se aplicaban, hasta conquistar victorias legislativas muy concretas, como la ley de las 10 horas en Inglaterra. Pero, claro, una vez que se limitó la jornada laboral por ley, la batalla no terminó. Para nada, simplemente cambió de terreno. El capital se volcó entonces hacia la maquinaria para exprimir más valor en menos tiempo. La lucha ya no era solo por la duración, sino por la intensidad del trabajo. Para entender esta nueva intensidad, es crucial un concepto que Marx analiza, la depreciación moral. A ver, una máquina carísima pierde valor no solo cuando se desgasta físicamente, sino en el mismísimo instante en que un competidor inventa un modelo más rápido y más barato. Esto crea una presión implacable para hacerla funcionar sin parar cada minuto de cada día y así recuperar su valor antes de que se vuelva obsoleta. Esta nueva era de la máquina tuvo un efecto profundo en el propio trabajador, y Marx utiliza una imagen impactante para describirlo, argumentando que la especialización extrema, que fue perfeccionada por la maquinaria, venía con un costo humano devastador. La analogía que usa Marx es visceral, ¿no? Sostiene que al obligar a una persona a realizar la misma tarea minúscula toda su vida, se atrofian todas sus demás capacidades, sacrificando un mundo de potencial por el bien de la eficiencia. Como él mismo lo describe, es como forzar la destreza de un detalle a expensas de todo un mundo de instintos y capacidades productivas. Muy bien, ahora, demos un paso atrás. Salgamos de la fábrica por un momento para observar el impacto que este nuevo sistema de producción tuvo en la sociedad en su conjunto. Estos números son muy claros. Muestran cómo ese proceso de expropiación que vimos al principio se aceleró en plena era industrial. Las pequeñas explotaciones desaparecen, siendo absorbidas por fincas cada vez más y más grandes. Es una foto perfecta de la continua concentración de la propiedad y la riqueza. Y la riqueza que se generaba era monumental. Las nuevas industrias de la época, el gas, los ferrocarriles, las minas, crecían a un ritmo vertiginoso.
Las ganancias eran astronómicas. El sistema estaba produciendo una acumulación de capital sin precedentes y estaba concentrada en estos nuevos sectores. Pero esta es la otra cara de la misma moneda. A la par de esa riqueza deslumbrante, encontramos descripciones como esta sobre las condiciones de vida de quienes la producían. Para Marx, esta polarización, la riqueza extrema junto a la miseria extrema, no es una falla del sistema, sino una de sus características inherentes. Es el sistema funcionando como se supone que debe funcionar. Para su argumento final, Marx nos lleva a un lugar inesperado, las colonias. Es aquí, lejos de la vieja Europa, donde él creía que el secreto fundamental del sistema quedaba completamente al descubierto. Esta comparación es fundamental. En la vieja Europa ya existía una masa de gente sin tierra y por lo tanto sin muchas alternativas. Pero en las colonias, donde la tierra era barata y accesible, un trabajador podía simplemente marcharse y empezar su propia granja. No estaba obligado a vender su trabajo a un capitalista. Y esta cita, que es de un teórico de la colonización llamado Edward Wakefield, que Marx analiza, lo deja clarísimo. El propio Wakefield se dio cuenta de que el sistema no podía funcionar si los trabajadores tenían una alternativa viable. Si podían trabajar para sí mismos, simplemente no había una fuerza laboral disponible para ser contratada. Y aquí, por fin, se revela el secreto. No es la tecnología, ni el dinero, ni los mercados por sí solos. Según este análisis, el fundamento del modo de producción capitalista es esta separación radical entre el trabajador y sus medios para producir, la existencia de una clase que no tiene más opción que vender su tiempo para poder vivir. Así, todo este recorrido por la historia nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena hasta el día de hoy. Si el sistema se basa en la existencia de una clase de personas sin más alternativa que vender su trabajo, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la libertad en nuestro mundo moderno?